Tardes. Hay misterios que tal vez nunca puedan dejar de serlo, por mucho empeño que pongamos los humanos en desentrañarlos. Es tanta la distancia en el tiempo y tan escasos, si no nulos, los elementos de comparación, que sólo caben conjeturas desasistidas de sólidos fundamentos, posiblemente unas más acertadas que otras, pero es difícil discernir. Yo diría, en términos de prudencia, que sólo hay unas conjeturas más oficiales que otras. Buscar en las brumas del pasado lejano puede enfrentarnos sorpresivamente a una quiebra de lo que suponíamos era nuestro mundo y nuestra civilización. No acabamos aún de entender íntegramente creaciones como la Esfinge de Giza o la Gran Pirámide, los misteriosos moais de la isla de Pascua, los círculos pétreos de Stonehenge, y seguimos admirando la antigüedad milenaria de Çatalhöyük o de Jericó, la primera ciudad amurallada que conocemos, cuando hace apenas 30 años un hallazgo removió los cimientos en que se asentaba nuestro conocimiento de la prehistoria y los orígenes de la civilización humana. La datación de estas construcciones, halladas soterradas deliberadamente en el sureste de la actual Turquía, próximas a la frontera de Siria, han sido datadas por medios científicos como de unos 12.000 años de antigüedad, época en que los humanos formaban grupos de cazadores-recolectores, nómadas o seminómadas, y que no se conocen asentamientos estables, ni estaba consolidada la agricultura, ni domesticados los animales, salvo el perro. Una época en que los humanos no tenían rueda, la alfarería llegará mucho más tarde, no tenían la rueda y mucho menos la metalurgia. ¿Qué son estas construcciones? ¿Quiénes fueron realmente las personas que lo construyeron? ¿Hombres del Neolítico, del Mesolítico? ¿Qué tipo de religión tenían aquellos hombres? ¿A qué dioses adoraban en este lugar? ¿Y por qué, tras 2000 años en funcionamiento, se enterraron deliberadamente las construcciones? En este vídeo trataré de contaros lo que hoy sabemos de Göbekli Tepe. Permitidme adentrar directamente en materia, mostraros una cronología de lo que sería la evolución de la especie humana desde sus remotos orígenes, de los primeros homínidos, hasta el descubrimiento y el trabajo de los metales. Como veréis en el cuadro se muestra destacada la datación de las construcciones de Göbekli Tepe. Los primeros homínidos aparecen en África hace unos 2,5 millones de años. Casi 1,5 millones de años tardó el Homo erectus en controlar el fuego. En torno al 300.000 a.C. aparecen en África los primeros hombres de nuestra especie, el Homo sapiens. 40.000 años antes de nuestra era aparecen las primeras pinturas rupestres y se extingue el hombre, la especie del hombre de Neandertal. 20.000 años después se domestica el primer animal, el perro. El Mesolítico, es decir, la etapa comprendida entre el Paleolítico y el Neolítico, se establece en torno al 10.000 a.C. Las construcciones más antiguas, descubiertas en Göbekli Tepe, datan aproximadamente del 9.600 a.C., es decir, que tienen más de 11.000 años de antigüedad. El inicio de la agricultura y la domesticación de animales, fundamentalmente la cabra, datan del 8.500 a.C. Las más antiguas ciudades neolíticas descubiertas son Jericó en Palestina y Çatalhöyük en Anatolia entre el 8.000 y el 7.000 a.C. Y finalmente el empleo de la metalurgia que pone fin
A lo que denominamos o a lo que conocemos como Edad de Piedra comienza sobre el 6000 antes de Cristo. De 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt comenzó una misión de reconocimiento en el sudeste de Turquía, cerca de la ciudad de Sanliurfa, en la región de Mesopotamia. Motivado por la lectura de un informe arqueológico de la Universidad de Chicago, que en la década de los 60 descubrió restos arqueológicos que supusieron eran enterramientos bizantinos y no manifestaron por ellos mayor interés. Pero Schmidt tenía el convencimiento de que allí había algo más que tumbas medievales. La suerte lo acompañó y a unos 14 kilómetros de la ciudad de Sanliurfa localizó un montículo al que los lugareños llamaban Colina Panzuda, en turco Göbekli Tepe. En muy poco tiempo se hizo evidente la importancia del descubrimiento. Los arqueólogos pronto tropezaron con fragmentos de grandes bloques tallados. Las excavaciones se iniciaron al año siguiente, en 1995, y sacaron a la luz unas impresionantes construcciones megalíticas. Hasta el momento se supone que solo se ha excavado alrededor del 10% del lugar. Hay pues tarea para muchos años aún. Pero lo descubierto ha dejado perplejos a los arqueólogos y generado un buen número de enigmas que afectan al origen de nuestra civilización. A partir de este descubrimiento, toda nuestra concepción del pasaje del Mesolítico al Neolítico queda en entredicho. En realidad, Göbekli Tepe, como percibió pronto Klaus Schmidt, es una colina artificial de unos 15 metros de altura, producto de la acumulación de sucesivos estratos de edificaciones que fueron sepultados intencionadamente en un periodo de 2000 años, de ahí su excelente conservación. Por cierto, que Sanliurfa es, según la tradición turco-musulmana, la antigua ciudad bíblica de Ur, Urbe Caldea, cuna del patriarca Abraham. La capa más antigua descubierta hasta ahora es la más famosa y contiene los grandes recintos circulares con los icónicos pilares en forma de T. Las fechas de radiocarbono 14 obtenidas en materiales orgánicos como carbón y restos en el mortero de las paredes sitúan esta capa alrededor del 10º milenio a.C., entre el 9600 y el 8200 a.C., correspondiente al Neolítico precerámico A. Esto convierte a estas estructuras en los megalitos más antiguos conocidos del mundo. La Gran Pirámide de Giza, que tiene el prestigio de ser considerada una de las construcciones más antiguas de la humanidad, está datada por la cronología oficial en torno al 2560 a.C., durante la cuarta dinastía del Imperio Antiguo. En Stonehenge, que nos parece perdido en las brumas de la prehistoria, las piedras que hoy podemos ver datan también del tercer milenio a.C., aunque parece que hay construcciones anteriores en torno al 3700. En todo caso, tienen 6000 o 5000 años de antigüedad.
Arquitectónicamente, el enclave contiene una serie de monumentos megalíticos circulares y rectangulares dispuestos en forma de recintos. Hasta ahora, la mayoría de los investigadores ha argumentado que los recintos de Göbekli Tepe en el área principal de excavación se fueron construyendo con el tiempo. Pero los investigadores Gil Hackley de la Autoridad de Antigüedades de Israel y el profesor Avi Gofer del Departamento de Arqueología y Antiguas Civilizaciones del Cercano Oriente de la Universidad de Tel Aviv no creen que fuera así. Para Hackley y Gofer, el diseño geométrico de las impresionantes estructuras de piedra redondas del sitio y el enorme conjunto de pilares de piedra caliza fueron planeados inicialmente como una sola estructura. Hay un patrón geométrico coherente, lo que resulta muy sorprendente si consideramos que los constructores fueron, supuestamente, un grupo de cazadores-recolectores. Es un auténtico desafío a lo que hasta ahora conocíamos de nuestra prehistoria, saber que el empleo de métodos de planificación arquitectónica, reglas de diseño abstracto y patrones organizacionales ya se estaban utilizando durante este periodo. Todo esto nos lleva a plantearnos el primer gran enigma de una larga serie. ¿Quiénes construyeron Göbekli Tepe? Pensemos que hace casi 12.000 años aún no se había consolidado la agricultura, ni se habían domesticado animales, excepto el perro. La rueda surgirá unos 5.000 años después. No había metales, la metalurgia surge aproximadamente en torno al 6.000 a.C. ¿Cómo pudo un grupo de cazadores-recolectores, sin duda seminómadas, coordinar esfuerzos para realizar una construcción de este tipo, con un planeamiento preestablecido, sin instrumentos de metal, ni un medio de transporte conocido para mover piedras, algunas de hasta 16 toneladas? Cabe pensar, o bien que el hombre del Mesolítico o del primer Neolítico precerámico, como se quiera, tenía una organización más compleja y mayores medios técnicos de los que suponemos, o bien que una civilización más avanzada, que hoy desconocemos, fuera la autora de estas construcciones. La ciencia oficial, desde luego, niega esto último por falta de evidencias. Pero ¿no es una evidencia ya de por sí la complejidad técnica y simbólica de la obra? El misterio persiste por muchos argumentos que la arqueología oficial esgrima en este sentido. Durante mucho tiempo, la arqueología y la antropología han sostenido una verdad casi inmutable. La agricultura fue la chispa que encendió la civilización. La necesidad de cultivar alimentos llevó al sedentarismo, a la formación de aldeas permanentes y de ahí a la complejidad social, la jerarquía y finalmente a la religión organizada. Era una secuencia lógica, un camino evolutivo que parecía innegable. Pero Göbekli Tepe, con su antigüedad asombrosa y su monumentalidad sin precedentes, ha llegado para desafiar esa narrativa. La teoría de Klaus Schmidt es tan audaz como revolucionaria. ¿Y si la religión fue primero? ¿Y si la necesidad de construir y mantener un centro ceremonial tan grandioso como Göbekli Tepe fue lo que impulsó a los cazadores-recolectores a asentarse? Imaginen a miles de personas de diferentes clanes y tribus peregrinando a este lugar sagrado. Necesitaban ser alimentados, y para alimentar a una población tan numerosa y en constante crecimiento, la caza y la recolección ya no eran suficientes. La búsqueda de lo trascendente habría sido la fuerza motriz que llevó a la domesticación de plantas y animales, al nacimiento de la agricultura. La vida simbólica, no la necesidad, habría sido la verdadera chispa de la civilización.
Los pilares en forma de T de Göbekli Tepe son la característica más distintiva del sitio. Su diseño único ha llevado a los arqueólogos a interpretarlos como representaciones abstractas, pero inequívocamente humanas. Esta interpretación se basa en varias características recurrentes observadas en estos monolitos. Numerosos pilares presentan relieves que delinean brazos flexionados a los lados del pilar, con manos que se unen sobre la parte frontal a la altura del vientre o la cintura. Estas representaciones son a menudo muy detalladas, mostrando dedos y en algunos casos incluso uñas. La posición de las manos, a menudo cruzadas o unidas, evoca una postura que podría ser ritual o de reverencia. En la escultura humana del yacimiento de Karahan Tepe encontramos la misma posición de las manos. Resulta bastante curioso que esta postura de las manos se halle en civilizaciones muy distantes, como en los moais de los Rapa Nui de la isla de Pascua o en múltiples esculturillas de la civilización mezcala en América Central, lo que acentúa el misterio de su significado. Debajo de las manos, muchos pilares exhiben tallas que representan cinturones elaborados, a veces con patrones geométricos o símbolos distintivos. De estos cinturones cuelgan lo que parecen ser taparrabos o faldellines, cubriendo la parte inferior del cuerpo del pilar. Estos elementos de vestimenta refuerzan la idea de que los pilares están personificados. Pero a pesar de la clara representación de un cuerpo humano, la parte superior de los pilares en T carece de una cabeza explícitamente detallada. La sección superior del pilar es plana y en forma de T, lo que ha llevado a diversas interpretaciones. Algunos sugieren que esta ausencia podría simbolizar un estado trascendente, la conexión con el inframundo o incluso la práctica de la remoción de cráneos en rituales funerarios, una costumbre conocida en otras culturas neolíticas. Alternativamente, la forma de T en sí misma podría ser una estilización de la cabeza y el cuello, o un soporte para elementos perecederos que representaban la cabeza. Estos pilares, antropomórficos, están dispuestos en círculos concéntricos, con dos pilares centrales más grandes y elaborados que dominan cada recinto. Todos los pilares parecen estar orientados hacia el interior del círculo, como en una reunión o una danza. Esta disposición sugiere una asamblea de estas figuras, quizás representando una comunidad de seres, deidades o ancestros que participan en un evento ceremonial. Antepasados tal vez, seres de otro mundo. Una de las interpretaciones más extendidas es que los pilares representan deidades o seres sobrenaturales. Su tamaño monumental, su disposición en un centro ceremonial y la presencia de los atributos que hemos referido como cinturones y faldellines sugieren que eran figuras de veneración. La ausencia de cabezas podría indicar su naturaleza no humana o su conexión con un reino espiritual más allá de la comprensión mortal. ¿Eran producto de la imaginación colectiva de aquellos grupos de cazadores-recolectores o más bien seres a los que realmente habían visto? Seres que los habían visitado y que habían causado en ellos un fuerte sentimiento luminoso, mezcla de veneración y terror. Otra posibilidad es que los pilares encarnen a ancestros venerados o a héroes fundadores de los clanes o comunidades que construyeron Göbekli Tepe. En muchas culturas antiguas, precisamente los ancestros juegan un papel crucial en la mediación entre el mundo de los vivos y de los espíritus.
pilares en T no están solos en su elocuencia. Sus superficies son un lienzo, una biblioteca de piedra adornada con un bestiario sagrado que nos habla de un mundo espiritual, vibrante y complejo. Serpientes entrelazadas, zorros astutos, jabalíes feroces, buitres majestuosos, arañas, una procesión de animales tallados con un realismo y una fuerza expresiva que asombra. Estas no son meras decoraciones, son mensajes, son símbolos, quizás tótem o representaciones de las deidades que poblaban el cosmos de los constructores de Göbekli Tepe. Cada animal, cada figura parece contar una historia. ¿Eran estos animales los guardianes de los umbrales entre mundos? ¿Representaban clanes o grupos sociales? ¿O acaso eran advertencias, presagios, mensajes codificados sobre eventos celestiales o terrestres? La presencia recurrente de depredadores, de criaturas poderosas y a veces amenazantes, sugiere una profunda conexión con la naturaleza salvaje, con las fuerzas primarias que regían su existencia. Los buitres, por ejemplo, podrían estar relacionados con rituales funerarios, con el ciclo de la vida y la muerte, o incluso con la observación de fenómenos celestes. Especialmente relevante es el pilar 43 denominado la estela del buitre. Este pilar de piedra caliza tallado mide aproximadamente 2,6 metros de altura y pesa cerca de 1.400 kilos, y su importancia radica en que presenta grabados que podrían representar constelaciones estelares y eventos astronómicos catastróficos, lo que cambiaría la percepción sobre la capacidad simbólica y astronómica de sociedades cazadoras-recolectoras de aquella época, si no se quiere aceptar otro tipo de tesis, claro está. Simbólicamente, la estela del buitre representa una escena con figuras animales y una esfera central que se interpreta como la Tierra rodeada probablemente de constelaciones. En la parte superior derecha, dos serpientes descendiendo desde el cielo parecen simbolizar el bombardeo cósmico por fragmentos de un cometa que, según estudios modernos, ocurrió hace unos 12.800 años y que llevó a una mini edad de hielo y extinciones masivas, lo que se conoce con el nombre del Dryas moderno. Esta interpretación sugiere que el pilar no solo es una representación religiosa o ritual, sino también un registro simbólico de un cataclismo cósmico de importancia mundial, vivido y recordado por la comunidad que construyó Göbekli Tepe. Desde el punto de vista simbólico, el buitre en la estela está relacionado tradicionalmente con la muerte y la ascensión del alma, ya que para muchas culturas antiguas el buitre simbolizaba el transporte del alma al más allá, posiblemente porque estas aves se alimentaban de los cuerpos en el suelo. Así, la escena tallada podría representar la conexión entre el mundo terrenal y el celeste, entre la muerte y la renovación, o el impacto devastador del cosmos en la humanidad naciente, integrando mitos y eventos astronómicos. Tal vez el enigma más grande de todos, el que nos deja con una sensación de asombro y perplejidad, es ¿por qué después de milenios de uso, de ser un centro vibrante de actividad ritual y espiritual, este monumental complejo fue deliberadamente enterrado? Capa tras capa, sus constructores lo cubrieron con tierra y escombros, como si quisieran ocultarlo del mundo, borrar su existencia de la faz de la tierra. Este enterramiento no fue un acto de destrucción, tal vez fue un ritual de clausura marcando el fin de una era. ¿O qué otra cosa pudo llevar a aquellos hombres a enterrar estas construcciones? El motivo por el que Göbekli Tepe fue deliberadamente enterrado alrededor del 8000 a.C. sigue siendo un misterio para los arqueólogos, aunque existen varias teorías al respecto. Una de las hipótesis principales sugiere que el enterramiento fue un acto ritual.
podría haber sido para desactivar el poder que se creía residía en los monumentos, considerándolos tan sagrados que podrían ser peligrosos si no se trataban con el debido respeto o no caían en las manos adecuadas. Otra posibilidad es que las estructuras perdiesen su poder espiritual con el tiempo, o que el ritual de enterramiento estuviera asociado a un evento cósmico o a un personaje importante. O tal vez, quién sabe, si los dioses abandonaron aquel lugar y los hombres trataron con el enterramiento de preservarlo para una nueva venida. Misterios sobre misterios. Göbekli Tepe fascina tanto porque desafía todo lo que queríamos saber sobre los albores de la civilización. Cuestiona la cronología tradicional, el papel de la religión y la complejidad social antes de la agricultura, y plantea que los orígenes de la humanidad fueron mucho más misteriosos y creativos de lo pensado. Göbekli Tepe sigue siendo un gigantesco rompecabezas arqueológico con más preguntas que respuestas, y un potencial infinito para inspirar historias y teorías sobre el nacimiento de la cultura humana. Ahora me gustaría conocer tu opinión acerca de estos misterios. ¿Quiénes crees tú que fueron los verdaderos constructores de Göbekli Tepe? ¿Qué representan estos pilares en forma de T con brazos humanos? ¿Qué dioses se veneraban en este recinto? ¿Y por qué fue soterrado deliberadamente sobre el año 8000 a.C.? Te agradecería mucho que dejases tus comentarios al vídeo y que si te ha gustado, aparte de que le des a me gusta, lo difundas entre tus amigos y conocidos y te suscribas si aún no estás suscrito, por lo que te estaré muy agradecido.